Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos a fondo en un tema que parece ir totalmente a contracorriente de nuestro mundo. Hablamos de la disciplina del silencio. Y lo interesante es que las fuentes históricas que vamos a analizar hoy no vienen de, digamos, la psicología moderna o alguna tradición oriental. Vienen del corazón mismo del cristianismo. Exacto. Nuestra misión es entender por qué una fe que se basa tanto en la palabra, en predicar, en anunciar, pues llegó a valorar tantísimo la ausencia de palabras. Es que ese es el nudo central. Lo primero que estas fuentes dejan clarísimo es que este silencio no es un vacío. Tampoco es una técnica para calmar la ansiedad y ya. Claro. Su origen, según toda la documentación, es puramente teológico. Se presenta como una condición, casi como un espacio sagrado que Dios mismo elige en la narrativa bíblica para manifestarse. No es una ausencia, sino el escenario para una presencia. Me encanta ese punto de partida. Porque, claro, lo lógico sería pensar que si el núcleo de esta fe es un mensaje, pues todo debería ser hablar, proclamar, cantar. Entonces, ¿de dónde sacan esta idea del silencio? ¿Cómo la justifican desde sus propios textos? Es que está ahí, desde el principio, tejido en sus historias más antiguas. Las fuentes nos llevan a momentos clave. Piensa en Moisés, que, según el libro del Éxodo, recibe las tablas de la ley no en medio de una multitud, Claro. sino en la soledad y el silencio imponente del monte Sinaí. O uno de mis ejemplos favoritos, el del profeta Elías. Ah, la historia en la cueva, ¿cierto? Exactamente. En el libro de 1 Reyes, capítulo 19, se narra que Elías está huyendo esperando una señal de Dios. Y Dios no aparece en el viento huracanado, ni en el terremoto, ni en el fuego. Sino en el silbo apacible. Justo ahí. Aparece en un silbo apacible y delicado. O sea, es una declaración de intenciones tremenda. La voz de Dios, según este texto, no compite con el ruido. Se manifiesta en la quietud que viene después. Esa imagen del silbo apacible es muy potente, sí, pero también es increíblemente difícil de alcanzar en la vida real. Suena casi a un ideal. Me pregunto cuánta gente a lo largo de la historia se ha frustrado intentando encontrar ese silbo y solo ha encontrado, pues, silencio y ya. Totalmente. Y por eso mismo lo tratan como una disciplina, algo que se entrena. No es un evento aislado. Los textos citan, por ejemplo, el Salmo 62, versículo 1. En Dios solamente está acallada mi alma. O el profeta Habacuc, capítulo 2, versículo 20. Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. La conclusión que presentan estas fuentes es clara. El silencio no es para encontrarse a uno mismo, como se ve en muchas prácticas actuales. Entiendo. Es para crear deliberadamente el espacio donde se puede escuchar a Dios. Es una disciplina de la escucha. Y nos dicen que el propio Cristo la practicaba. Se retiraba a lugares solitarios. Constantemente. Ok, entonces tenemos a los primeros cristianos practicando el silencio de forma personal, casi intuitiva, siguiendo estos ejemplos, pero de ahí a retirarse al desierto para dedicar la vida a ello, es un paso radicalmente diferente. Suena que algo los empujó a convertir un hábito en una disciplina de vida o muerte, ¿no? Esa es la pregunta clave, y nos lleva directo al punto de inflexión. Durante los primeros siglos, ¿Hablamos de qué años más o menos? siglos primero, segundo, hasta el tercero, con figuras como Ignacio de Antioquía a finales del siglo I, o Justino Mártir y Orígenes en el segundo y tercero. En esa etapa, el silencio se veía como una preparación del alma, un buen hábito. Pero el gran cambio ocurre entre los siglos tercero y quinto. ¿Qué pasa ahí? Pasa que el cristianismo, después de ser una fe perseguida, de repente se vuelve aceptable. Incluso la religión oficial del Imperio Romano. Pasa de ser contracultura a ser la cultura dominante. Exacto. Y para muchos, esa comodidad era una trampa mortal. Sentían que la iglesia se estaba llenando de poder político, de riqueza, y estaba perdiendo su filo espiritual. Su devoción radical. Precisamente. Y como respuesta surge este movimiento increíble. Los llamados padres y madres del desierto. Hombres y mujeres que literalmente lo dejan todo y se van a los desiertos de Egipto, Siria y Palestina. Una especie de exilio voluntario para reencontrar la esencia. Totalmente. Y es ahí donde el silencio deja de ser un buen hábito y se convierte en un arma, en una herramienta fundamental. Las fuentes mencionan a figuras legendarias como Antonio el Grande o Macario de Egipto. Y es crucial señalar que no era solo cosa de hombres. Cierto. Se habla de Sinclética de Alejandría, en el siglo IV, una de las grandes maestras espirituales de este movimiento. Me imagino que en la soledad absoluta del desierto, sin distracciones, la mente empieza a jugar trucos.
¿El aporte de ellos fue simplemente aguantar? ¿O desarrollaron técnicas específicas para esa batalla espiritual? Desarrollaron todo un método. Para ellos, el silencio no era pasivo, para nada. Era el campo de entrenamiento. Primero, creían que purificaba el corazón, que permitía que toda la basura interna saliera a la superficie para poder lidiar con ella. Segundo, era el espacio para escuchar directamente la voz del Espíritu Santo, sin intermediarios. Y tercero, y esto es muy importante, lo veían como la única forma de dominar el torrente de pensamientos impulsivos y desordenados. El silencio era el laboratorio donde aprendían a gobernar su mundo interior. Es fascinante. Convierten el desierto exterior en un mapa de su desierto interior. Y este legado, tan intenso, tan extremo, ¿cómo sobrevive? ¿Se queda en las cuevas de Egipto? No. Se filtra y se convierte en el ADN de una parte enorme de la tradición. El siguiente gran paso es el monacato medieval, entre los siglos VI y XV. La sabiduría del desierto es recogida y organizada, principalmente por figuras como Benedicto de Nurcia, en el siglo VI. Ah, claro. Él toma esa espiritualidad radical y la adapta para vivirla en comunidad. Su famosa regla establece tiempos de silencio diarios y obligatorios en los monasterios. Y ahí es donde lo vincula con la Lectio Divina, ¿no? Exacto, y es fundamental entender cómo se conectan. La Lectio Divina no es leer la Biblia para sacar información como si fuera una noticia. No es un estudio académico. Para nada. Las fuentes lo describen más como saborear las palabras. Se lee un pasaje muy corto, una y otra vez, rumiándolo, esperando que una palabra o una frase te salte y resuene de manera personal. El silencio era el espacio donde esa resonancia podía ocurrir. La lectura planta la semilla y el silencio es la tierra donde germina. Esto me parece increíble. Uno pensaría que con la Reforma Protestante en el siglo XVI, tan centrada en la palabra predicada, en el sermón, la idea del silencio monástico se habría desechado por completo. Es una de las grandes ironías de la historia y uno de los puntos más reveladores del estudio. Los reformadores, pues sí, criticaron duramente el monasticismo, pero no tiraron al bebé con el agua sucia. ¿Qué hicieron? Despojaron al silencio del ritualismo, pero mantuvieron la esencia, la necesidad de acallar el ruido interno para poder examinar el corazón ante Dios. Lo llamaban de otras formas: recogimiento del alma, quietud ante el Señor. O sea, la práctica sobrevivió, pero con otro nombre y en otro contexto. Precisamente. Las fuentes mencionan a gigantes del pensamiento puritano como Richard Baxter en el siglo XVII o Jonathan Edwards en el XVIII. Jonathan Edwards, el de los sermones de pecadores en manos de un Dios airado. El mismo, famoso por sus sermones de fuego y azufre, pero al mismo tiempo era un profundo practicante del silencio personal para la meditación y el autoexamen. La forma cambió, pero el propósito fundamental, ¿De afinar el oído? de afinar el oído para escuchar a Dios, se mantuvo intacto. Y todo este recorrido histórico, desde el Sinaí hasta la Nueva Inglaterra de los puritanos, aterriza de golpe en nuestro presente. Es casi irónico que en la era de la hiperconexión, con el bolsillo vibrando cada 30 segundos, esta práctica milenaria vuelva a ser relevante, no como una reliquia, sino casi como una herramienta de supervivencia espiritual. Es que hoy, como señalan las fuentes, el silencio ha resurgido con una fuerza tremenda, pero por una necesidad casi existencial. Se presenta como el antídoto contra el ruido digital, el estrés crónico y lo que los textos llaman la superficialidad espiritual. Una fe vivida deprisa, sin profundidad. Exacto. Vuelve a ser una pieza clave en la formación del carácter y el descanso del alma. Después de este viaje histórico, vayamos a lo práctico. Si alguien quisiera empezar, ¿cuáles son los beneficios concretos que prometen estas fuentes? Bueno, si juntamos todas las piezas, los beneficios que mencionan no son para relajarse o ser más productivo, son puramente espirituales. El primero y el más obvio es que calma el alma para poder escuchar a Dios. Citan el Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. No es una quietud pasiva, entonces. Para nada. Es una quietud que te lleva al conocimiento, a reconocer quién está al mando. Lo cual es muy contracultural. Hoy la quietud se asocia con no hacer nada, con perder el tiempo. Aquí es todo lo contrario. El segundo beneficio es que pone orden en los pensamientos. Este enfoque sostiene que el silencio ayuda a discernir, a ver qué ideas vienen de Dios,
cuál es de nuestra propia ansiedad ¿Y cuál es de afuera? y cuál es de influencias externas. En tercer lugar, transforma la oración. Pasa de ser un monólogo, una lista de peticiones, a ser un diálogo, donde uno también calla y escucha. Y finalmente algo muy potente. Dicen que fomente el arrepentimiento, porque tiene una forma increíble de sacar a la luz lo que escondemos en los rincones del corazón. Como dice el Salmo 139, «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón». Las fuentes no se quedan en la teoría. Dan una guía muy clara, casi un manual de instrucciones. Sí, y con una advertencia muy importante que repiten varias veces. El objetivo no es vaciar la mente. Una frase muy común en otras tradiciones. Exacto. Aquí la idea es dirigir la mente, enfocarla en Dios. Por eso los pasos que proponen son muy concretos. A ver, los primeros pasos parecen manejables. Busca un tiempo y un lugar. Empieza con 5 o 10 minutos. Empieza leyendo un pasaje corto de la Biblia. Pero luego viene el paso de permanecer en quietud y escuchar. Y ahí es donde creo que la mayoría nos perdemos. ¿Qué se supone que uno debe escuchar? ¿Una voz audible? ¿Un sentimiento? Es la pregunta del millón, y la abordan con mucha sabiduría práctica. No prometen voces audibles ni experiencias místicas garantizadas. Escuchar, en este contexto, se refiere a prestar atención a lo que el Espíritu Santo pueda traer a tu mente a través del pasaje que leíste. Entiendo. Puede ser una convicción sobre un pecado, una nueva comprensión de un atributo de Dios, una dirección para un problema, o simplemente una sensación de paz. De presencia. Exacto, por eso el último paso es tan importante. Registrar. Anotar lo que te parezca significativo, por pequeño que sea. Para poder meditar en ello más tarde. Y todo empieza con una oración simple, ¿no? Algo como, Señor, aquí estoy, háblame. Esa es la clave. La actitud lo es todo. Las fuentes insisten en que esta disciplina debe abordarse con humildad, con un espíritu de rendición y con fe. No es una técnica para manipular a Dios o forzar un resultado. Es un acto de confianza. Claro, de sentarse ante Él creyendo que su presencia es suficiente. Incluso si no sientes nada espectacular. Queda muy claro. Al final de todo este análisis, el silencio, desde la perspectiva de estas fuentes cristianas, no es una ausencia, es una búsqueda activa. Una disciplina con una historia profundísima, que conecta a un profeta en una cueva con un monje medieval y un puritano del siglo XVIII. Exacto. Y sirve como un complemento, nunca como un sustituto de la oración vocal o el estudio de la Biblia. Es una herramienta más. El estudio cierra con una cita que lo resume todo, de Isaías 30:15. En descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza estará vuestra fortaleza. La fuerza no viene del esfuerzo frenético. Sino de esa confianza cultivada en la quietud. Este recorrido nos ha mostrado una disciplina diseñada con un propósito muy específico: escuchar una voz particular en medio del estruendo del mundo. Y eso nos deja con una pregunta para reflexionar. Si una tradición milenaria diseñó una práctica tan intencional simplemente para poder escuchar, ¿qué voces importantes nos estamos perdiendo hoy? Quizá no solo divinas, sino también las de otros o incluso la nuestra. No porque no estén hablando, sino simplemente por nuestra falta de silencio.